Hacia 1925, la economía mundial se hallaba bastante equilibrada. La producción había vuelto al nivel de antes de la guerra. Sin embargo, la producción y el bienestar progresaban de manera espectacular en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que en otros vivían abrumados por el paro obrero y las crisis endémicas, en particular Gran Bretaña. En 1925, Estados Unidos aportaba a la economía mundial más de la mitad del hierro, carbón, acero, cobre, petróleo y algodón, mientras que en aquel entonces la población estadounidense no sobrepasaba el 5% del total del planeta. La reserva de oro estadounidense alcanzó en 1928 los 4.500 millones, esto es la mitad del oro acuñado del mundo entero. Entre tanto, el ciudadano medio compraba despreocupadamente y a crédito radios, automóviles, muebles. La prohibición de bebidas alcohólicas en 1920 hizo que en el país creciera el gangsterismo. Uno de los más célebres gángsters de Estados Unidos fue Al Capone. Dirigía en Chicago una organización cuya cifra anual de negocios pasaba los 105 millones de dólares. Otro gángster célebre también fue Scarface. Las elecciones de 1928 proporcionaron nueva y considerable victoria al Partido Republicano y a la presidencia de Herbert Hoover. Carecía totalmente de imaginación creadora y en el otoño de 1929 se desató la catástrofe en Estados Unidos. El día 29 de octubre de 1929 pasó a la historia con el nombre de Martes Negro. Fue la jornada más sombría de Wall Street. El pánico fue absoluto. En pocas horas 16 millones y medio de acciones se vendieron con pérdida a un promedio de 40%. La quiebra de la Bolsa de Nueva York fue el momento más dramático de una crisis sin precedentes. La racionalización y las nuevas técnicas industriales y agrícolas contribuían igualmente a la crisis. Todo esto impedía una planificación a largo plazo para salir del suceso. Las personas arruinadas a causa del derrumbamiento del Stock Exchange limitaron sus gastos y las fuentes del crédito se agotaron. Las consecuencias de todo ello fueron fatales, en general para Europa y Alemania, que dependían casi por entero de los préstamos estadounidenses a corto plazo. En las elecciones de 1932 quedó ganador el candidato demócrata Franklin Roosevelt. Roosevelt se convirtió en un hombre de acción de la opinión pública y de persuasión, el don de la oportunidad y de la estrategia política, y era tan brillante en una campaña electoral como en la tribuna del Congreso. Implementó el New Deal. El New Deal combinaba en conjunto los programas de la New Freedom de Wilson con el Square Deal de Theodore Roosevelt. Igualdad de oportunidades para todos. Roosevelt organizó la lucha contra la crisis y estableció los planes precisos para una reconstrucción económica y social, apoyándose en un grupo de especialistas de tendencias liberales, que luego fue célebre con su nombre. Los llamaron Brain Trust. Las elecciones del 8 de noviembre de 1932 significaron un gran triunfo para Roosevelt. Se lanzó decidido a la acción, lleno de confianza en sus propias posibilidades. Durante los 3 primeros meses, los llamados 100 días, el pánico fue cediendo y la economía trató de salir paulatinamente del marasmo en la cual yacía. Una nueva ley sobre las actividades de la bolsa tendió a impedir la excesiva especulación en la misma. La llamada National Industrial Recovery Act fijaba las horas del trabajo, el salario mínimo y los precios estables. Fomentaba la colaboración entre la industria y el Estado y renovaba el impulso económico mediante el aumento de los salarios y la disminución de la jornada de trabajo. Muchos políticos conservadores se rebelaron contra la administración de Roosevelt, debido a que algunas disposiciones del New Deal parecían anticonstitucionales. Así se produjo
una controversia que afectaba los principios básicos de la legislación estadounidense. Roosevelt trató entonces de rebajar el límite máximo de edad para los miembros del Tribunal Supremo. Tal proyecto de ley provocó enormes repercusiones en la opinión pública. La popularidad del presidente Roosevelt entre las masas fue evidente con la ocasión de las elecciones presidenciales de 1936. Muchos estadounidenses, incluso demócratas, consideraban que en el tercer mandato de Roosevelt, el llamado Third Term, ocultaba intenciones dictatoriales. Sin embargo, el presidente obtuvo todavía más de 27 millones de votos frente a los 22 millones de su rival republicano Wendell Willkie. En aquel momento, la humanidad se hallaba ya sumida de nuevo en otro grave conflicto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En las causas de la Segunda Guerra Mundial estuvo el Tratado de Versalles, que tuvo muchos errores y no se apoyó como había prometido en los 14 puntos expuestos por Woodrow Wilson, que decía que la paz sin vencedores ni vencidos. La humillación que sufrió Alemania con el Tratado de Versalles creó las condiciones ideales para el surgimiento del nacionalismo alemán y el ascenso de Hitler al poder en 1933. Alemania, Italia y Japón pretendían dominar en Asia. Italia ocupó Albania y Abisinia. Alemania militarizó a Rumania en 1936 y se anexó Austria en 1938. En la conferencia de Múnich en 1938, en la que participaron Francia, Alemania, Italia e Inglaterra, Hitler consiguió la cesión de los Sudetes. Stalin percibió que las anexiones alemanas tenían como objetivo la Unión Soviética. Para ganar tiempo, firmó con Adolfo Hitler el Pacto Germano-Soviético en 1939, por el cual Alemania se anexaba Lituania, Letonia, Estonia y aparte de Polonia y Finlandia. En las políticas de alianza, Italia, Alemania y Japón dieron por excusa que necesitaban nuevos territorios para obtener materias primas y nuevos clientes que pudieran absorber su industrialización. Quince años después, la Unión Soviética y Francia, al ver la nueva reorganización del ejército nazi, firmaron un pacto de asistencia mutua. Los dos países totalitarios, Italia y Alemania, que se sentían igualmente defraudados por la Sociedad de Naciones y el Tratado de Versalles, se aproximaron y firmaron el Pacto Roma-Berlín, e invirtieron en la Guerra Civil Española apoyando el nacionalismo ibérico. En 1936 se formó el eje Berlín-Roma-Tokio, naciones totalitarias, y frente a él se integró la alianza Inglaterra, Francia y Rusia, aunque esta última fuera el símbolo de la antidemocracia, y después firmaría con Alemania un pacto de no agresión que dejó una desventaja a Inglaterra y Francia. Hitler, violando el Tratado de Versalles, mediante una guerra relámpago, en 18 días se apoderó de Polonia, la repartió con Rusia y Lituania, países que a última hora se transformaron en sus aliados. La guerra estalló y el 3 de septiembre de 1939 Alemania recibió la declaración de guerra de Francia e Inglaterra, al principio más simbólica que real. Durante el desarrollo de la guerra se establecieron 4 fases. En la primera fase de la guerra, Francia e Inglaterra minaron el mar territorial de Noruega para bloquear la materia prima, de la cual se proveía Alemania, y con miras de crear un frente en Finlandia. Los alemanes sospecharon la maniobra anglo-francesa y con su rapidez tradicional ocuparon los puntos clave de Noruega y Dinamarca. En la segunda fase, los alemanes habían bombardeado regiones ocupadas por los civiles, quienes, al huir de sus hogares destruidos, interrumpieron la llegada del ejército aliado, que fue bloqueado por esta masa aterrada. Las regiones mencionadas anteriormente
eran de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En la tercera fase, Inglaterra rechazó las proposiciones de paz del gobierno alemán e inició una serie de bombardeos contra Alemania, mientras Italia inició la campaña de Grecia. Las intervenciones de Italia en la guerra contra Grecia significó una amenaza contra Inglaterra por el dominio del Mediterráneo. La lucha naval respalda por la aviación y fue muy intensa. El ejército alemán, destacado en el norte de África y a cargo del mariscal Rommel, hizo retroceder a los ingleses hasta llegar a Egipto, donde el avance se detuvo. Los ingleses avanzaron sobre Eritrea, por lo que Italia perdió estas posiciones en África. El ejército tuvo que capitular y fue hecho prisionero. La guerra se había desplazado también hacia el Oriente Medio, debido a la necesidad de Inglaterra de obtener petróleo en Irak, pero los alemanes procuraron fomentar la rebelión nacionalista, hecho que obligó a los ingleses a ocupar militarmente el país. El 17 de diciembre de 1941, los japoneses, sin declaración de guerra, bombardearon Pearl Harbor, hundiendo los barcos estadounidenses de dicha base. Estados Unidos declara la guerra a Japón y hábilmente Inglaterra lo respalda, para comprometerlo a participar en la guerra contra el eje. Los japoneses emprendieron la guerra relámpago, ocupando bases estratégicas en todo el Pacífico, con excepción de Australia, que pertenecía al Imperio Británico y se encontraba ahora muy comprometida. Japón se adueñó de gran parte del Pacífico y sus avances en Asia se encaminaban hacia el corazón de la India. Rusia y Francia estaban controladas por los nazis, además de otras naciones previamente ocupadas. Inglaterra sufrió el bloqueo submarino y el bombardeo constante de sus islas. Al participar Estados Unidos en la guerra, muchas otras potencias lo siguieron. Los 26 países de los aliados prometieron no firmar la paz por separado en la Carta del Atlántico. México intervino en contra del eje, enviando en forma simbólica el Escuadrón 201 y colaborando con materias primas para que Estados Unidos pudiera continuar la guerra. Estados Unidos organizó espionajes para conocer los avances científicos y políticos del eje. Los aliados adquirieron avances tecnológicos como los cohetes, radares y la bomba atómica. En el norte de África, el mariscal Bernard Montgomery comandaba el octavo ejército británico, que obligó al ejército alemán, comandado por Erwin Rommel, a abandonar Cirenaica. La batalla más notable que se libró fue la del Alamein. Al perder sus posiciones africanas y sin respetar a la Francia Pétain, el ejército alemán se apoderó de todo el territorio galo, pero antes que someterse a los extranjeros italo-germanos, los franceses hundieron su propia escuadra en Tolón. En agosto de 1943, los aliados se apoderaron de la isla Etna, actualmente Sicilia. Los italianos, que tanto habían aclamado a Mussolini, le volvieron la espalda y lo abandonaron. El nuevo gobierno lo presidió Pietro Badoglio. Los aliados tomaron la ciudad eterna el 4 de junio de 1944 y Alemania es desalojada de la península itálica. En 1943, con ayuda de Estados Unidos y la rendición alemana, Rusia logra el sitio de Stalingrado. Una vez que Alemania fue obligada a replegarse hacia el centro de Europa, los aliados iniciaron una ofensiva en Normandía, llamado Día D, reforzados por la aviación y la marina. El 25 de agosto de 1944, la ciudad Luz fue liberada. Stalin atacó Finlandia. Los rusos avanzaron a la capital, por lo que el gobierno de Helsinki pidió el armisticio. Los alemanes se replegaron hacia el norte y los aliados habían logrado penetrar hasta la frontera del Rin. En 1945, los rusos se apoderaron de la Plaza Varsovia, estableciendo un gobierno en Polonia, que era partidario del Kremlin. El 20 de enero se firmó la paz con Hungría y se implantó también un gobierno comunista. En 1945, ante la avanzada anglo-estadounidense, el alto mando alemán capituló. Berlín fue incendiada y Hitler se suicidó. El 2 de mayo de 1945, el ejército soviético penetró en la ciudad devastada y el día 8 se firmó el armisticio. Al rendirse Italia y Alemania, Japón inició una guerra defensiva. En abril de 1945, la derrota de Japón era un hecho y Rusia le declaró la guerra para contarse entre los vencedores.
El 6 de agosto cayó sobre Hiroshima la primera bomba atómica, la segunda 2 días después sobre Nagasaki, causando una mortandad que hasta nuestros días se resiente. El 15 de agosto, el gobierno japonés, que no quería rendirse por lealtad a su emperador, se vio obligado a solicitar el armisticio, y la rendición fue incondicional. Los grandes del bando aliado, Stalin, Roosevelt y Churchill, hicieron una primera conferencia para hablar de la posibilidad aparición de las sociedades de las naciones, futura ONU. La segunda conferencia fue para destruir el Tercer Reich, como condición previa a todo tratado de paz. Al finalizar el conflicto, los ganadores deciden juzgar a los líderes nazis en un inédito Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. La iniciativa contribuye al descubrimiento de los campos de concentración y exterminio, en los que murieron asesinados 6 millones de judíos y 1 millón de comunistas. Se denunciaron a 117 alemanes y todos los juicios fueron hechos en Nuremberg. Esta guerra terminó sin tratados definitivos de paz. Alemania fue dividida en 4 zonas. En conclusión de este documental, podemos decir que la crisis de 1929 fue un factor muy importante en la economía de Estados Unidos, gracias al New Deal de Roosevelt, y la manera en la cual se llevó a cabo hizo que la economía de Estados Unidos se convirtiera en lo que es ahora, una de las potencias del mundo. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, fue provocada por los gobiernos autoritarios que querían impartir sus propias formas de gobernar y dominar nuevos territorios. Esta guerra fue un genocidio, y se puede decir que la segunda fue como la Primera Guerra Mundial, pero mejorada en cuanto a armamento y experiencia de combate.